Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del tema aplicación de patrones de diseño en videojuegos. El día de hoy pues vamos a ver en sí cómo funciona y lo importante que es en este caso el patrón Composite, ya que pues este es uno de los patrones pues más potentes cuando se trata de manejar estructuras jerárquicas dentro de un videojuego. Básicamente pues este patrón permite tratar objetos individuales y grupos de objetos de manera uniforme. Y pues esto es ideal cuando necesitas representar una estructura de tipo árbol, como menús, inventarios, árboles de habilidades o sistemas de UI o interfaz de usuario. Por ejemplo, imagina un sistema donde pues los menús, ¿no? Donde básicamente cada botón puede ser una opción sola o también un submenú completo. Con Composite puedes manejar ambos casos con la misma lógica. También se usa para representar escenas gráficas donde un objeto puede contener otros objetos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, como un contenedor que agrupa varios elementos del HUD o del escenario. Entonces, el objetivo en sí de usar este patrón Composite es tener una estructura recursiva, donde los nodos compuestos tengan hijos y todos se comporten como que si fueran pues del mismo tipo, ¿no? Entonces, para entender mejor en sí, ¿no? Cómo funciona este patrón Composite, vamos a implementarlo con un ejemplo, ¿no? En C Sharp. Ok, vamos a empezar con el ejemplo. Básicamente el contexto del mismo sería el siguiente. Vamos a simular pues un menú de videojuegos, ¿no? Con opciones ya sea en este caso simples como jugar o salir y su menús como configuración que básicamente contendría audio y controles, ¿no? Y pues queremos que todo este menú se trate de manera uniforme, tanto las opciones individuales como también los submenús completos. Entonces vamos a empezar, ¿no? A programar. Ok. Para esto en primer lugar pues vamos a necesitar obviamente una clase abstracta, ¿no? Llamada menú component. En este caso, entonces vamos a proceder a crear una clase. Ok, menú component se va a llamar, ¿no? Perfecto, entonces, esta, como mencioné, va a ser pública y obviamente va a ser abstracta, ¿no? Entonces, public abstract class, perfecto. Ya que pues básicamente vamos a tener otras clases que van a implementar los métodos de esta clase abstracta, ¿no? Entonces, esta en sí pues va a tener en primer lugar pues una variable de tipo protegida, a la cual pues obviamente le vamos a poner que va a ser de tipo string y va a ser obviamente el nombre, ¿no? En sí del menú. Luego vamos a definir obviamente también su constructor, el cual pues va a tener obviamente lo siguiente. Vamos a definir de igual manera pues un string name, que es obviamente lo que va a recibir el constructor. Y obviamente esto va a hacer referencia a que el nombre del constructor va a ser igual a este nombre, ¿no? Que en este caso es el de la clase, ¿no? Entonces this punto name va a ser igual a name, ¿ok? Entonces ya estaría definido en este caso el constructor, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Ok, listo, vamos a definir la siguiente parte, ¿no? Que en este caso sería un método abstracto. Entonces, public abstract, en este caso va a ser void, y vamos a llamarle en este caso display, ¿no? Que vamos a ver que va a ser referencia básicamente a las sangrías, por así decirlo. Y de igual manera este método pues, va a recibir un entero, vamos a llamarlo depth, ok, y que va a ser igual a 0 inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase? Esta sería básicamente la superclase común, ¿no? Que todos los elementos del menú, ¿no? Tiene una propiedad name y también un método abstracto display. Display básicamente pues será implementado de forma distinta, ya sea por los elementos simples o compuestos. Y también un parámetro depth que básicamente se usa para simular la jerarquía visual mediante sangrías, de tal manera que nos saldrá básicamente la opción principal, como mencioné antes, configuración, y obviamente sus ítems que pertenecen a esa parte de configuración. Y pues este diseño lo que permite es que tanto las opciones sueltas como los submenús hereden esta estructura común, ¿no? Ok, ahora vamos a continuar con la siguiente clase, que esta siguiente clase pues haría referencia a lo que viene siendo la hoja del árbol, ¿no? A la cual la vamos a llamar menú item. Perfecto. Esta obviamente va a ser de tipo pública y lo que va a hacer esta clase obviamente es implementar la clase que acabamos de implementar antes, ¿no? Que básicamente esta era de tipo abstracta. Entonces, obviamente va a ser menú component, ok, obviamente vamos a tener que implementar sus métodos obligatoriamente, ¿no? Perfecto. Y de igual manera vamos a definir una variable que sea propia de esta clase, la cual obviamente vamos a llamarle menú item, obviamente haciendo referencia a los ítems del menú, ¿no?
la cual obviamente, perdón, menú ítem, y pues esto tendría obviamente, ¿no?, un string name, perfecto. Igual manera, pues un base, ¿no? En este caso, igual manera hacia referencia al name. Ok, perfecto. Ok, aquí sería name y name, perfecto. Y de igual manera, en esta parte de aquí, este método que estamos implementando de la clase abstracta, pues vamos a hacer aquí imprima básicamente un mensaje, obviamente, de igual manera, haciendo referencia a las sangrías, como antes mencioné, ¿no? Entonces, write, y este pues va a ser un new string. Ok, aquí vamos a poner básicamente los espacios que se va a dar, obviamente, con respecto a la sangría, ¿no? Para que se vean los ítems de manera ordenada con respecto al menú principal al que pertenece. Ok, aquí vamos a declarar el depth, que es lo que declaramos arriba, y obviamente vamos a agregarle unos espacios para que se vea de igual, de manera mucho mejor, ¿no? Entonces, perfecto, y vamos a agregarle el name, obviamente. Ok, entonces, aquí nos falta un paréntesis. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué es lo que representa básicamente esta clase? Lo que hace es, pues, representa una opción individual, ¿no? Del menú, como sea, puede ser, yo que sé, jugar o salir. Y ya que obviamente está hablando de menú component. Y pues en display solo se muestra su nombre con una sangría, obviamente dependiendo de su nivel de sangría al que corresponde, ¿no? Que es este depth. Ok. Ahora vamos a continuar con la clase de nodo compuesto, que aquí ya pues esta es la más importante, ¿no? Que es donde se aplica en sí el patrón composite. Entonces vamos a definir de igual manera una nueva clase, la cual vamos a llamar menú composite. Perfecto. Entonces, esta clase de igual manera va a ser de tipo pública, ¿no? Como todas las otras que venimos creando. Entonces, en primer lugar va a ser pública, ok. Y vamos a empezar en este caso con esta clase, obviamente, haciendo referencia a lo que viene siendo la clase que acabamos de crear recién, ¿no? Básicamente la cual sería pues el menú component, ¿no? Menú component. Perfecto. Obviamente para que se implemente su método correspondiente. En este caso ya se estaría aplicando lo que viene siendo polimorfismo, muchas formas. En este caso este método lo que va a hacer es hacer su propia acción, en este caso en esta clase como le corresponda, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues para esto vamos a empezar definiendo una lista, ¿no? Básicamente, pues, ya que esta clase, pues, como mencioné, ¿no?, representa un nodo compuesto del árbol, es decir, un submenú que, pues, contiene otras opciones, que pueden ser simples o también puede ser otros submenús, ¿no? Entonces, vamos a definirlo como mencioné, ¿no? Entonces, vamos a definir el tipo private, una lista, ok, a la cual vamos a poner aquí menú component, perfecto. En este caso, vamos a definir los hijos, children, y obviamente va a ser una new lista de, obviamente, de igual de menú component, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Se declara una lista llamada children, ¿no? Que pues contiene los elementos de tipo menú component. Eso significa que pues puede almacenar tanto menú ítem, que esto, menú ítem hace referencia a las opciones individuales, como también otros menú composite, que serían los submenús, ¿no? Y esa es la clave del patrón composite, pues utilizar la misma interfaz tanto para hojas como para los nodos compuestos. Ok, entonces ya tendríamos esta parte hecha, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente, que ya sería el constructor del submenú, ¿no? Entonces, para esto, pues básicamente vamos a definir una public menú composite. Perfecto. De igual manera vamos a pasar aquí el string name. Y de igual manera la base correspondiente, ¿no? Base name. Perfecto. Entonces, pues aquí lo que básicamente es va a recibir un name, ¿no? Que en este caso sería pues un nombre del menú y pues se lo pasa a la clase menú component, que lo guarda en la propiedad protegida, que sería así, ¿no? Y así pues su menú tiene un nombre como configuración o también pues inventario, ¿no? Perfecto. Ok. Aquí simplemente nos faltó agregar esta partecita. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos lo que viene siendo el constructor, pues vamos con la siguiente parte, que en este caso vamos a definir un método public void, que en este caso ya sería el add, básicamente para añadir los ítems, obviamente, al menú principal, por así decirlo. Entonces, vamos a poner aquí menú component, que es rápidamente menú component, y vamos a llamarle component, básicamente. Ok, obviamente lo que va a tener, vamos a devolver, básicamente serían los hijos, ¿no? Children, los hijos que se van a agregar, ¿no? Pues ponemos children add. Obviamente esto de qué? De component. Listo, perfecto.
Entonces, aquí pues tenemos el método que viene siendo para agregar, ¿no?, un nuevo componente, ya sea una opción o un submenú, al submenú actual, perdón. Por ejemplo, agregar audio dentro de la configuración o la opción correspondiente dentro del menú principal, ¿no? Por así decirlo. Ok, entonces, listo. Una vez que tenemos esta parte, pues vamos a continuar con el siguiente método, ¿no? Que en este caso sería para remover, ¿no? En este caso, si se le quiere quitar de ese menú al que corresponde este ítem, ¿no? Entonces, menú void remove, que básicamente va a ser similar al de arriba, ¿no? Vamos a ver tal cual, prácticamente nos va a ser igual. Menú component, vamos a llamarlo de igual manera component. Ok. Y en este caso los hijos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ponerle punto remove, porque se van a quitar básicamente, que se referencia el remove, ¿no? Perfecto. Ya tendríamos esta parte, entonces ahora sí vamos con el siguiente método, que lo que básicamente va a hacer es mostrar su menú y todos sus hijos. Obviamente con las agregadas que representan a nivel jerárquico para que se vea de manera correcta. Entonces, este va a ser un método, en este caso vamos a hacer override. Ok, sí, pero hay que darnos cuenta que el método ya lo teníamos acá arriba, que obviamente es de la clase abstracta que estuvimos implementando, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ponerle básicamente un write. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir aquí? Obviamente va a ser un new string. Obviamente aquí vamos a definir las sangrías. Entonces para eso necesitamos apóstrofes y obviamente el separador que es este, ¿no? Y de igual manera el depth, que de igual manera hace referencia a las sangrías. Obviamente de igual manera unos espacios para que se vea mejor. Vamos a revisar si aquí pusimos de igual manera, que aquí nos faltó el espacio. Perfecto. Y ok, entonces también vamos a poner en este caso el nombre, ¿no? Para que sea de manera correcta. Perfecto. Y también en este caso vamos a definir un for each, a la cual pues básicamente vamos a definir una variable, ¿no? La cual pues va a ser child, que sería hijo. Obviamente haciendo referencia, hijo en los hijos, básicamente, que va a recorrer este for each, ¿no? A los hijos, básicamente. Y pues vamos a poner aquí child.display para obviamente mostrar correctamente las sangrías. Entonces, depth más 2. Ok, aquí simplemente nos falta un puntico. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase en sí? Vamos a verla, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente, pues, muestra un menú, perdón, muestra su menú y todos sus hijos, básicamente con sangrías que representan a nivel jerárquico, como antes mencioné, ¿no? New string depth, esta partecita de aquí, pues básicamente lo que hace sería, pues, que genera una cadena de guiones para crear, obviamente, una sangría visual. Por ejemplo, si obviamente el depth en este caso, como le estamos definiendo que va a ser de 2, pues imprime básicamente dos separadores, por así decirlo, ¿no? Antes del nombre. Y pues obviamente el console line es lo que hace que se imprima. Y el for each, como antes mencioné, pues recorre todos los elementos hijos, que también obviamente son menú component. Y esta partecita igual aquí que definimos, pues que llama recursivamente al método display de cada hijo, aumentando obviamente la sangría, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos ya a la parte del main, a ver pues cómo la vamos a implementar, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos dirigimos a la clase principal. Ok, en primer lugar vamos a empezar creando un menú visual, ¿no? Entonces, para esto vamos a crear una variable var que se va a llamar main menú, por así decirlo, la cual obviamente va a recibir básicamente pues el constructor, ¿no?, de menú composite, que pues este sería el menú principal, ¿no? Menú principal. Y obviamente mostrar todo esto jerárquicamente y ordenadamente. Ok, entonces, ok, ya tenemos esta parte. Entonces, ahora sí, en base a esta variable de main menú, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a añadir, ¿no? ¿Qué vamos a añadir? Pues en este caso serían los hijos, como antes mencionamos, ¿no? Que en este caso sería un new menú ítem, obviamente, porque al ser esta la opción principal, vamos a agregar un menú ítem, ¿no? Y de igual manera, pues, a este vamos a poner jugar, ¿no? Jugar, perfecto. Y también vamos a crear otro main menú, que en este caso va a hacer referencia, pues, a las opciones, ¿no? De igual manera, new, puede ser el tipo menú ítem, obviamente creando una instancia de menú ítem, y este podemos llamarle opciones, ¿no? Opciones, perfecto. Listo, entonces ya tenemos en este caso estos dos menú ítems agregados, ¿no? Tanto jugar como opciones. Entonces, ahora vamos a crear un submenú, que en este caso van a pertenecer a cada una de estas opciones simples, ¿no? Como jugar o
o también esa partecita de opciones. Entonces vamos a declarar básicamente un var, vamos a llamarle setting menú, y obviamente vamos a crear una instancia de que en este caso, de menú composite, ya que es el que le corresponde a esta parte. Ahí está, vamos a llamarle configuración. Ok, perfecto. Y de igual manera, pues, en base a esta variable que definimos, que sería setting menú, vamos en este caso a añadirle, ¿qué vamos a añadirle? Obviamente, de igual manera, una nueva instancia de, en este caso, ¿de qué? De menú ítem, ¿no? Menú ítem, perfecto. Y que, pues, vamos a llamarle en este caso audio, ¿no? Audio, perfecto, que obviamente va a hacer referencia a la configuración. Y también vamos a agregarle pues otra parte que sería en este caso ya el de los controles, ¿no? De igual manera agregamos un ítem, controles, perfecto. Ok, ahora vamos básicamente a agregar su menú, ¿no? Al menú principal, para que obviamente se visualice. Entonces vamos a dar main menú.add, y ¿qué es lo que vamos a agregar? Obviamente el setting menú, ¿no? Setting menú, perfecto. Entonces ya tenemos terminada esta partecita. Y por último, pues ya sería mostrar todo en pantalla, básicamente en la consola que vamos a visualizar. Entonces main menú, de igual manera. Perdón, main menú. Ok, vamos a agregarle obviamente que... Perdón, sería menú ítem en este caso para mostrar, obviamente sería el display, ¿no? Punto display. Ok, display, y así obviamente ya estaríamos mostrando, ¿no? Perfecto. Entonces ya tendríamos creado obviamente nuestro menú principal con sus ítems correspondientes. Entonces en sí pues vamos a ejecutar, ¿no? Y ver cuál es el resultado que se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que básicamente está pasando aquí, no? Se está creando un main menú, que en este caso, ¿no? Como vimos antes, sería el nodo raíz, por así decirlo, ¿no? Que sería el menú principal. Se crean opciones individuales como jugar, o también lo que viene siendo pues el apartado de opciones, ¿no? Y pues se crea un submenú configuración, el cual obviamente va a contener audio y controles. Y pues finalmente el árbol se muestra, ¿no? En este caso con el método display que estamos llamando. Y pues lo que se obtiene en consola, ¿no? Y pues ¿qué aprendimos en esta parte? Pues el patrón composite, pues en este caso está permitiendo crear jerarquías flexibles y manejarlas como si fueran básicamente objetos individuales, ¿no? En este caso podemos añadir y eliminar elementos dinámicamente, sin romper obviamente la lógica, y es ideal en este caso para menús como antes mencioné, ¿no? De interfaz de usuario que sean complejas, árboles de habilidades, entre otros. Y todo esto se basa en la recursividad y el polimorfismo, básicamente, ¿no? Que por eso creamos clases abstractas, de las cuales obviamente vamos a consumir sus métodos y tal, y por eso llegamos a este resultado final, ¿no? Entonces, pues, espero que les haya quedado claro en sí el funcionamiento y también obviamente la parte teórica de este patrón composite, ¿no? Que es un patrón importante en este caso, como mencioné, que más se enfoca en este caso a crear los apartados de opciones, ¿no? Que básicamente, como vemos aquí en el programa, pues, serían opciones, como este tipo de opciones básicamente, ¿no? Que estamos creando. Para esto se utiliza el patrón composite. Y pues, espero que les haya quedado claro, que hayan comprendido cómo se aplica este patrón y cuándo es necesario aplicarlo, ¿no? Y nada, nos vemos hasta un próximo video. Chao.